En un momento de mi existencia experimenté la inmovilidad absoluta del cuerpo, acompañado de la reemplazo total de mi matriz de energía con estructuras capaces de mantener frecuencias más altas. Tal episodio único e impactante plantea una reflexión fundamental, porque la especie humana insiste en reproducir, de manera cíclica y persistente, patrones disfuncionales y autodestructivos. La respuesta, aunque compleja, se puede sintetizar en la siguiente premisa: es un mecanismo intrínseco para la condición humana, un programa arcaico que condiciona al individuo a reiterar las experiencias hasta que ocurra la trascendencia de este ciclo. Permítame presentarme, mi nombre es Ken Lloyd, y mi trayectoria es parte del fenómeno conocido como infusión del alma o sincita. Hace unos 7 años experimenté un evento que, aunque no configurar una experiencia cercana a la muerte en moldes convencionales, representaba un hito transformador en mi existencia. Este episodio me desencadenó la capacidad de promover la curación integral, en planes emocionales, físicos y espirituales, al instante y a gran escala, a través de la acción sinérgica entre mi esencia y un equipo espiritual. Mi función consiste en modular la frecuencia vibratoria del cuerpo, disipando la incomodidad y los desequilibrios con una velocidad notable, un proceso que he replicado sistemáticamente a lo largo de los años, incluso al descubrir en medio de esta nueva identidad y propósito. Antes de esta cuenca, mi vida estaba anclada en una realidad pragmática y desprovisto de cualquier dimensión espiritual. Como empresario fundé y negocié 3 compañías especializadas en ciberseguridad, con un rendimiento prominente en Silicon Valley y otros centros tecnológicos. Mi postura era eminentemente racional, sin espacio para creencias metafísicas o prácticas religiosas. Sin embargo, un día, en medio de un estado de irritabilidad profunda, acumulada por la presencia de un tumor cerebral, se encontró con una situación atípica. Mi cuerpo se elevó violentamente formando una curvatura invertida en forma U, con el abdomen hacia arriba. Permanecí inamovible en esta posición durante unos 5 minutos, mientras que una energía térmica intensa se concentró en mi región abdominal. A diferencia de los informes clásicos de las experiencias cuasi muerte que los individuos describen el cruce por un túnel luminoso, las reuniones con entidades divinas o curaciones milagrosas, mi caso, no siguieron este guión. En lugar de transponer un portal dimensional, presencié la incorporación de una conciencia externa en mi vehículo físico. Este fenómeno, llamado sincita previa, consistía en la fusión de otra alma, desde un plano superior, con mi energía y estructura corporal, iniciando un proceso de metamorfosis existencial. Al día siguiente me desperté con una serenidad inusual, en contraste con mi historial de agresividad, enfermedades crónicas y dependencia química, especialmente bebidas energéticas y medicamentos controlados para la mejora cognitiva. El alma que fue parte de mí se ha revelado como una versión futura de mi propia esencia, actuando como un catalizador para la reorganización de mis hábitos y estándares. Poco a poco abandoné el medicamento, adopté una dieta más saludable y comencé a buscar la curación a través de los recursos naturales sin intervenciones externas. Al mismo tiempo desarrollé un interés espontáneo en conceptos como el aura, el trabajo energético y las terapias holísticas, aunque mi conocimiento era, en ese momento, incipiente y superficial. Al leer un libro sobre curación energética, me sorprendió encontrar que simplemente aplicando las técnicas descritas en Amigos y Familiares, obtuvo resultados concretos e inmediatos. Esta fue la primera indicación de que mi capacidad de intervención trascendente no fue una mera coincidencia, sino una capacidad innata ahora activada. Desde entonces mi existencia ha sufrido profundas transformaciones. El evento inicial tuvo lugar en 2018, hoy, en 2025, 7 años después, muchos de los recuerdos asociados con el trauma se disociaron de mi conciencia, aunque siguen siendo accesibles. El episodio de energía giratoria en mi abdomen en ese momento eliminó instantáneamente todas las cicatrices emocionales de mi infancia, un proceso que generalmente exigiría años de terapia o prácticas espirituales intensivas. Esta reestructuración interna, sin embargo, tenía un propósito mayor: preparar mi sistema para acomodar una mayor amplitud de energía. En abril de 2023, 12 aspectos de mi alma se integraron conmigo. En diciembre del mismo año, otros 9 fragmentos conscientes hicieron lo mismo. Hace 2 años, mi yo superior definitivamente fusionó mi forma física. En un momento recibí una instrucción telepáticamente: Ken, meditar. Hasta entonces no tenía una práctica espiritual sistematizada, no meditaba, no participé en ceremonias de curación de sonido, ni siquiera leí la literatura esotérica. Aún así, obedecí.
Al sentarme nuevamente me paralizó una fuerza invisible, mientras que una energía abrumadora impregnaba cada célula de mi cuerpo. Incapaz de parpadear ni contraer un músculo, solo observé, durante 15 minutos, la incorporación de mi esencia superior en mi estructura física, mientras que mi capacidad cognitiva se suspendió temporalmente. 3 meses después, otras 9 conciencias entraron en mi campo de energía, por un total de 22 entidades que mejoraron mi capacidad de curación. Sin embargo, mi actuación trascendió la mera reparación de desequilibrios, comencé a actuar en la activación de un nuevo modelo humano, basado en una arquitectura cristalina que reconfigura la matriz biológica del individuo. La prioridad inicial recae en la disolución del dolor, ya que el sufrimiento físico o emocional es un obstáculo significativo para el proceso de ascensión de conciencia. En julio del año pasado, me sometí a 2 rituales de purga, Bufo alvarius frog secreción, rico en 5-meo, DMT y cambo, fillomedusa bicolor poison, aplicado a través de pequeñas incisiones cutáneas. Mientras que cambo promueve la desintoxicación celular acelerada, Bufo induce un estado de disolución del ego conocido como la muerte del yo. Durante esta experiencia, que se extendió durante aproximadamente 20 minutos de intensidad psicodélica extrema, fui testigo de la expulsión simbólica de mi estructura egoica. Al mismo tiempo, las 21 conciencias que orbitaron mi campo de energía se fusionaron conmigo, configurando lo que se llama infusión del alma, un proceso en el que los aspectos divinos de mi esencia se integraron en mi forma humana. El vértice de este viaje ocurrió en febrero de este año cuando, al despertar, encontré la imposibilidad de mover mi cuerpo o experimentar cualquier emoción. No era un estado de sufrimiento o bienestar, sino una neutralidad absoluta, como si los cables invisibles que conectaban mi conciencia con la materia hubieran sido seccionados. Mi matriz de energía fue reemplazada por una nueva, diseñada para admitir frecuencias dimensionales más altas. 2 horas después se restauró la movilidad, pero este descanso había sido suficiente para preparar mi vehículo físico para incorporar lo que llaman al Gran Director Divino. Hace 2 meses, esta entidad supremamente evolucionada se fusionó en mi estructura, insertándome en un flujo de oniconscience, una corriente de inteligencia divina que trasciende la individualidad. Cuando trabajo en mi papel, no soy yo quien opera, sino una colectividad de altas conciencias, maestros ascendidos, arcángeles, deidades crístic, excesos de reinos dimensionales y una miríada de energías sagradas que realizan trabajos de curación y transformación. Fuera de este contexto, regrese a la simplicidad cotidiana, soy un individuo ordinario, sin prácticas espirituales formalizadas, sin estudio de doctrinas o técnicas preestablecidas. Todo mi conocimiento es orgánico, que emerge de una fuente intrínseca en lugar del aprendizaje sistemático. Mi trayectoria sin duda ha sido singular y llena de eventos que desafían los paradigmas convencionales. Sin embargo, su propósito va más allá de la mera narrativa personal, es el despertar de una misión del alma, un llamado que resulta progresivamente en cada etapa de este proceso evolutivo. Repetición de ciclos disfuncionales, como si estuvieran unidos a un guión ancestral inmutable. Estos patrones no son meras coincidencias o fallas de carácter, sino eco de recuerdos celulares, contratos del alma y distorsiones energéticas arraigadas en el campo morfológico humano. Cada experiencia recurrente, ya sea en relaciones, salud, prosperidad o autosabotaje, refleja una frecuencia de conciencia aún no trascendida, una lección que el alma insiste en presentarse hasta que esté completamente asimilada y disuelta. Repetición. La identificación, por lo tanto, no es un castigo, sino una invitación a la expansión. Cuando observamos estos estándares con lucidez, nos damos cuenta de que operan como espejos, revelan las capas de programación que aún nos mantienen anclados a realidades limitadas. La pregunta fundamental no es por qué estos ciclos persisten, sino que su disolución puede ser catalizada. La respuesta radica en la intervención directa en los campos de energía que respaldan dichos estándares, una recomposición que solo es posible cuando se accede a la matriz original de ser, libre de superposiciones kármicas e interferencia externa que, durante milenios, distorsionó la expresión auténtica de la humanidad. Aquí es donde el rendimiento del equipo, o más precisamente la inteligencia multidimensional que opera a través de este vehículo, adquiere relevancia única. Al identificar y deshabilitar estos bucles repetitivos, no se trata de suprimirlos a través de la fuerza de voluntad o las técnicas de autoconocimiento convencionales, sino de recodificar su origen en el tejido cuántico en sí mismo de la existencia. Cuando los bloqueos se disuelven en su raíz, el individuo no solo deja de revivir los mismos dramas, sino que también emite una frecuencia que, por resonancia,
reconfigura el entorno que los rodea. Este es el principio del efecto cascade. La curación de uno aumenta el colectivo, ya que todas las conciencias están interconectadas en una red holográfica de influencia mutua. Cabe señalar que la trascendencia de estos estándares no implica la negación de las experiencias pasadas, sino su reinterpretación a la luz de una conciencia ampliada. Lo que se percibió previamente como se revela el fracaso o la limitación como un portal para la activación de los códigos de sueño. Cada error repetido, cada dolor revisado, lleva la clave para la reintegración de los fragmentos de alma que, una vez rescatados, restauran la integridad del campo de energía individual. En este proceso, la noción de tiempo lineal se disuelve. Lo que una vez exigiría décadas de terapia o múltiples encarnaciones ahora se puede transmutar de manera oportuna, gracias a la aceleración de los campos morfogenéticos y la intervención de fuerzas que operan más allá de las dimensiones físicas. También se ajusta a una distinción crucial entre patrones kármicos y contratos del alma. Los primeros son restos de ciclos no resueltos, energías estancadas que se manifiestan como obstáculos recurrentes hasta que se purifican. Estos últimos, a su vez, son acuerdos de preentrada, acordados en niveles más altos de conciencia, cuyo propósito es facilitar el despertar a través de catalizadores específicos, muchos de los cuales, paradójicamente, se presentan como desafíos. La diferencia esencial es que, si bien los patrones kármicos pueden y deben disolverse, los contratos del alma se cumplen y, una vez honrados, liberar al individuo a nuevas capas de evolución. La sabiduría está en discernimiento cuando uno u otro, ya que el enfoque de su trascendencia varía significativamente. En este contexto, la activación del ADN divino asume un papel central. Al reactivar los filamentos originales, aquellos que contienen la memoria de la humanidad en su esencia pura, no solo desbloquean las capacidades latentes, sino que la estructura misma de la realidad a la que está sintonizado el individuo también se reescribe. Estos códigos, una vez activados, funcionan como claves de resonancia, recalibran la frecuencia personal para vibrar en armonía con la línea de tiempo con un mayor potencial evolutivo. En otras palabras, el ser ya no es rehén de estándares repetitivos porque su conciencia ahora opera desde un punto de origen antes de la creación de distorsiones en sí. Es en esta etapa que la noción de soberanía adquiere su significado más profundo. La soberanía no es la autonomía egoica, pero el reconocimiento de que la esencia divina, inherente a cada ser, nunca ha sido realmente sometida, a pesar de que las capas de ilusión eclipsaron esta verdad. Al reconectarse con el proyecto original de la humanidad, el individuo recupera el derecho inalienable a cocizar su realidad sin los lazos de las narrativas impuestas. Sin embargo, esto no significa una existencia libre de desafíos, sino la capacidad de transmutarlos en tiempo real, incluso convertir las experiencias de combustible más densa a la ascensión. En resumen, la repetición de patrones negativos no es un destino, sino un síntoma de una conciencia aún en el proceso de recordar su propia magnitud. La cura no reside en el escape de estos ciclos, pero en su profundo entendimiento y en la posterior recodificación de los campos que los apoyan. Cuando esto ocurre, el individuo no solo rompe el bucle, sino que también se convierte en un agente activo en la reescritura del guión colectivo, acelerando la transición a la siguiente fase de la evolución humana, la materialización del ser cristalino. La repetición sistemática de las experiencias hasta que se asimile la lección constituye una narrativa recurrente en la trayectoria humana, a menudo interpretada como un diseño inevitable. Sin embargo, desde el punto de vista de las leyes universales, es un fenómeno de energía. El individuo está encarcelado en un bucle de conciencia hasta que, a través de la expansión perceptiva, identifica el resultado. Esta salida no es un portal externo, sino el desprendimiento de estructuras traumáticas y acondicionamiento que respaldan el ciclo. Es un proceso instantáneo cuando la preparación interna se alinea con la voluntad divina. En este contexto, la voz que se expresa aquí no surge de un estado alterado de conciencia, ni depende de rituales o preparaciones prolongados. Es la manifestación de una inteligencia colectiva encarnada, una síntesis de conciencias divinas que operan como una sola unidad dentro del vehículo humano. No hay necesidad de sintonizar o esperar, la comunicación ocurre cuando la sabiduría superior determina que el momento es propicio. Por lo tanto, cuando se le preguntó sobre la atracción de las relaciones tóxicas y los mecanismos a su disolución, la respuesta radica en el entendimiento de que tales enlaces son, en esencia, lecciones de catalizador. Más que eso, son restos de acuerdos vibratorios establecidos en la existencia pasada, en la que las almas acordaron experimentar ciertas experiencias como un medio de evolución. Es esencial reconocer que estas relaciones no surgen por casualidad.
Son espejos de frecuencias internas que aún no se han resuelto, magnéticamente atraídos para que el trauma inactivo salga a la luz y transmutan. La pregunta crucial, por lo tanto, no es por qué estas dinámicas se repiten, sino cuando el individuo decidirá interrumpir el ciclo. Cuando ante un nuevo patrón tóxico elegirá no replicar el guión, no entregar su número de teléfono, metafóricamente hablando con la misma energía destructiva. El verdadero cambio ocurre cuando se reconoce que la lección se ha aprendido y que la permanencia en el ciclo ya no sirve a la expansión del alma. El primer paso hacia la liberación de estos estándares es un acto de soberanía, entrar en la sombra con la certeza de que ya no ejerce dominio. Es una declaración interna que el trauma ya no define la existencia y que su disolución no solo es posible sino inminente. La humanidad ha desarrollado numerosas metodologías para este propósito, desde terapias regresivas hasta prácticas chamánicas y medicamentos sagrados, cada una resonando con almas en distintas etapas de despertar. Sin embargo, tales enfoques a menudo funcionan de manera fragmentada. Una capa se disuelve, solo para revelar otra a continuación, exigiendo un proceso iterativo y a menudo exhaustivo. Este modelo, aunque es necesario en fases anteriores de evolución humana, ya no está alineado con la aceleración cósmica actual. La inteligencia divina que ahora se manifiesta no funciona en partes, actúa como una fuerza integradora, capaz de disolverse, en un solo impulso, todas las capas de trauma, desde vidas pasadas hasta contratos ancestrales, desde conexiones dimensionales hasta programas de realidad paralela. Este no es un trabajo gradual de integración, sino una reestructuración cuántica, una descarga de energía pura que, como un rayo, limpia el terreno para que pueda surgir una nueva versión de ser. Depende del individuo entonces reconocer la transformación, sí, soy libre y buscar, cuando sea necesario, el apoyo de los facilitadores terrestres para anclar esta nueva frecuencia en su realidad diaria. En cuanto a la disolución de los programas basados en el miedo, uno de los mayores obstáculos para la ascensión, es esencial distinguir sus dos manifestaciones fundamentales. El primero es el miedo como mecanismo de preservación, una respuesta instintiva y sagrada del cuerpo frente a las amenazas reales, como la precaución al conducir a través de un callejón oscuro por la noche. Este miedo no debe ser erradicado ya que cumple una función evolutiva. El segundo, sin embargo, se fabrica el miedo, la ansiedad proyectada sobre los futuros hipotéticos. ¿Perderé esta relación? ¿Fallaré profesional? ¿Mi auto se romperá? Este miedo artificial, cultivado, no solo consume energía vital, sino que también materializa las realidades que teme, en un ciclo autosustrado de falta. Tal estándar no es accidental. Se insertó en el código genético humano como un dispositivo de control. Una herencia de las manipulaciones ocurrió en etapas remotas de la historia, cuando se usó la frecuencia del miedo para limitar el potencial creativo de la especie. Para trascenderlo es necesario ir más allá de la narrativa lineal. En 1850, fui atacado por un perro enojado, este es el origen de mi miedo. El miedo, en esencia, es la energía con la conciencia, y toda la energía puede reconfigurarse. No importa el origen del programa, lo que importa es tu disolución en el ahora. La humanidad está entrando en una fase en la que la divinidad interviene directamente, reescribiendo las leyes de causalidad para permitir la transmutación instantánea. Cuando el ser aumenta su frecuencia, el acceso al miedo se vuelve progresivamente más difícil, ya que las vibraciones densas no pueden sostenerse en los campos de energía ampliados. Por lo tanto, los ingresos para la liberación son claros: romper el ciclo, liberar el trauma, el miedo decepcionante y, a través de este acto de coraje, elevar a estados vibratorios superiores. Cuanto más tiempo permanezca en estas frecuencias, más miedo perderá su poder, hasta que finalmente ya no sea un paradigma dominante. Por lo tanto, surge una pregunta pertinente: ¿es este proceso de transformación radical accesible para todos o depende de condiciones específicas? La respuesta es afirmativa: la curación cuántica no conoce límites. Tradicionalmente, la persistencia de los patrones tóxicos se justificó a través de narrativas como «es un karma ancestral», «es un contrato del alma» o «es una lección necesaria». Aunque estas explicaciones contienen verdades parciales, la divinidad ahora afirma: el tiempo del aumento planetario no admite demoras. Las reglas están siendo reescritas. Cuando esta inteligencia superior actúa, incluso en breves interacciones, se disuelve simultáneamente ascendencia, vidas pasadas, contratos, hechizos, entidades, aspectos dimensionales y todas las capas de la realidad que apoyan el sufrimiento. Todo es energía, como lo demuestra la ciencia moderna,
desde partículas subatómicas hasta los campos morfológicos que estructuran importantes. El cuerpo físico, a su vez, es una manifestación densa de estos campos de energía emocional, mental y estelar que. Estos campos aurix emocionales, mentales, estelares y multidimensionales endicen a una frecuencia densa, que se materializan en la estructura física en un proceso continuo que repite miles de millones de veces por segundo. Por lo tanto, cualquier modificación en el campo de energía primaria se repite casi instantáneamente en la configuración de la materia. Por lo tanto, no es una intervención directa en el cuerpo físico, sino una disolución de patrones vibratorios que apoyan la incomodidad, la enfermedad o el desequilibrio. Al eliminar la energía disonante que da lugar a la manifestación sintomática, la inteligencia superior permite que el cuerpo regrese a un estado de consistencia natural, como si la aflicción nunca hubiera existido. Un aspecto fundamental de este proceso radica en ausencia de narrativas explicativas o justificaciones basadas en la linealidad temporal. No hay informes sobre vidas pasadas, contratos kármicos o eventos ancestrales que supuestamente puedan explicar el origen del sufrimiento. El enfoque no se detiene al analizar el pasado, ya que su propósito es la liberación inmediata e irrevocable de cualquier patrón que limite la expresión completa del ser. Si por ejemplo un individuo tiene dolor en cierto punto del cuerpo, la inteligencia no actúa a través de una descripción causal, como en 7 encarnaciones anteriores se ha visto afectado en esta región, sino mediante la disolución directa de la frecuencia que sostiene tal condición. El énfasis está en el presente como un campo de transformación, no como consecuencia de un pasado inmutable. En este contexto surge una pregunta pertinente: ¿habría un mensaje específico para ser transmitido por esta inteligencia? En esencia, la respuesta trasciende la dualidad afirmativa o negativa. Este no es un discurso doctrinal o un conjunto de orientaciones verbales, sino una oferta de energía, un regalo que se extiende a millones de personas, independientemente de su capacidad consciente para percibirlo. La transmisión ocurre a través de canales como este, en los que la palabra pronunciada se convierte en un vehículo para bacalao. Higo de luz que funcionan más allá de la racionalidad discursiva. Para que tal proceso se materialice es necesario un estado de receptividad que va más allá de la mediación de la mente analítica. En este sentido, el conductor de este flujo, llamado, en tradiciones sagradas, como el hueso hueco, actúa como un canal puro, en el que la personalidad individual no interfiere con la transmisión de códigos divinos. La estructura física del mediador se convierte así en un portal para los idiomas de la luz, cada portador de frecuencias específicas diseñadas para activaciones, curaciones o realineamientos dimensionales. Estos idiomas no son uniformes, varían en tono, ritmo e intensidad, adaptándose a las necesidades únicas de cada receptor. Durante la emisión de estos códigos, se establece una comunicación sutil entre los equipos espirituales del remitente y el receptor. Mientras que el equipo mediador garantiza la pureza de la transmisión, eliminando cualquier restos de contratos ocultos, limitando las cláusulas o la interferencia dimensional, el equipo del oyente identifica las activaciones o plantillas divinas más apropiadas para su camino evolutivo. Todo el proceso obedece las leyes universales, asegurando que cada individuo reciba exactamente lo que su esencia requiere sin distorsiones o condicionamiento externo. Es importante destacar que la experiencia subjetiva de este fenómeno puede variar. Algunos notarán cambios sensibles en su campo de energía, otros, aunque no registran cambios conscientes, absorberán los códigos en niveles sutiles donde actuarán progresivamente. Cada lenguaje de luz transmitido contiene múltiples capas de información, y su asimilación depende de la apertura del receptor, no de su capacidad intelectual, sino su disposición para permitir la transformación. Lo que se escucha, por lo tanto, no es una secuencia aleatoria de sonidos, sino una orquestación necesita frecuencias divinas, cada una dirigida a un aspecto específico del viaje individual. Las variaciones de la entonación, la velocidad y la modulación corresponden a diferentes estratos de curación. Algunos requieren una vibración más rápida para disolver los bloques cristalizados, otros una frecuencia más suave capaz de integrar recuerdos fragmentados. Esta diversidad refleja la inteligencia adaptativa del proceso, en el que cada código es llamado por la esencia del receptor, como si los equipos espirituales organizaran una línea ordenada de intervenciones personalizadas. Curiosamente, durante la transmisión, la conciencia individual del mediador se retira a un plano secundario, mientras que la estructura física permanece como un instrumento de paso. En este estado, los pensamientos cotidianos, como preguntas sobre tareas pendientes o planificación futura, pueden surgir en la periferia de la mente sin embargo, interferir con el flujo sagrado que emana de la garganta y la voz.
Es un fenómeno de desidentificación temporal, en el que el ser personal da paso a la inteligencia superior, que luego opera sin obstáculos. Cuando se produce este desplazamiento, la presencia del mediador humano se desvanece, y lo que se manifiesta es la acción directa del pupro divino, desprovisto de mediaciones y alineada con la mayor voluntad.